Y entonces, pues aquí surge, ¿verdad?, una experiencia de lo que el padre Félix después escribe también en su cuenta de conciencia, de lo que significó el encuentro. Dice: yo, a partir de ese momento, me sentí cambiado. Me resolví a vivir con perfecto religioso marista y me sujeté a un reglamento severo y a un régimen de penitencias más bien austero, que con la plena aprobación de mi director espiritual actual he continuado hasta el presente sin poner ninguna atenuación. Eso es lo que sucede con alguien que vive verdaderamente una experiencia profunda de un encuentro. Es decir, no quedas igual, ¿verdad? No, O sea, yo creo que ustedes, cuando han conocido a una persona allá bueno, algún amigo, algún sacerdote, quizás, alguna persona que les habla de Dios y demás, ya no quedan igual, ¿no? Es como si sucediera algo en la propia experiencia de vida que los cambia y que los redimensiona y que los invita a algo. Ningún encuentro en nuestra vida nos deja igual, ¿no? Y ningún encuentro, al menos el de Félix de Jesús y de Conchita, en el caso del padre Félix, lo dejó totalmente cambiado. Y desde ahí, pues me puse a vivir como verdaderamente religioso, porque una mujer que agarra y te dice de buenas a primera, pues yo ahora sí que tus verdades, sí, ¿verdad?, pues definitivamente no quedamos igual, ¿verdad? Esa es la experiencia. Es decir, la experiencia como fruto, agregando al que ya comentaba David en el Félix de Jesús, es pues la experiencia de vivirse como verdaderamente religioso, y él aclara, un religioso definitivamente marista. Ahí estuvo el cambio. Desde entonces, el padre cambió completamente en su manera de vivir exterior, se entregó a las mortificaciones. Pues una mujer que te dice: oye, padre, pues éntrale con más ganas a su vida religiosa. Una mujer que te dice eso en el confesionario, ¿verdad?, como sacerdote, pues yo creo que sí causa verdaderamente una conmoción, ¿verdad? Y a los sacerdotes, pues que viven en los confesionarios, que sirven ahí, ¿verdad?, su ministerio sacerdotal a través de este sacramento, yo creo que una mujer que se acerca y te dice todo eso, pues cambia tu vida, ¿no? Y desde ahí el padre le entró a la cruz, verdaderamente a la cruz. Y habría muchas cosas que contar, pero yo señalo aquí los frutos que se dieron concretamente, Dulce, en Concepción Cabrera de Armida. Y el primero de ellos es que, como lo decía al inicio, hubo en ella, antes del encuentro con Félix de Jesús, una especie de aridez espiritual, de soledad, de abandono, de tristezas, de enfermedades, de muchísimas cosas, ¿no? Y con el padre Félix de Jesús, el primer fruto que se dio es la experiencia de sentirse profundamente acompañada. Dice, profundamente acompañada. Dice, de alguna manera, otra experiencia también del Espíritu, ¿verdad? Dice, tú lo has de tomar de la mano, le dice Jesús a Conchita respecto del padre Félix. Quiero que me des esa alma muy pura, lo debes de vigilar, avisarle, evitarle caídas, y debes de ser su madre. Y es aquí por primera vez donde Conchita empieza a entender uno de esta experiencia, la maternidad espiritual, que es, como por así decirlo, un pilar fundamental también en la espiritualidad de la cruz, y como nosotros lo entendemos. Y entonces empezó a hacer este papel de madre en Félix de Jesús, guiándole y manifestándole lo que el Señor esperaba de él total y definitivamente, ¿no? Y se convierte entonces en esto, en una verdadera madre espiritual. Y ya un poco para ir cerrando, ¿verdad?, en esta experiencia de Conchita, que yo creo que los frutos fueron muchos más, sí, muy abundantes. La experiencia del ejercicio en la pureza, la experiencia de sentirse dirigida o acompañada en el Espíritu, la experiencia también de esta maternidad que empezaba a ejercer ahora hacia los sacerdotes concretamente, hacia el sacerdote especialmente, que era Félix de Jesús. Conchita encontró en Félix de Jesús un padre, y no solamente un padre, dicen, ¿verdad?, los que ya han estudiado más a profundidad Conchita, dicen, un hijo, un hermano, un amigo. Por eso es que decíamos en la oración esta parte, ¿no? Que le sostuvo en las crisis de su alma y en las crisis más importantes. Cuando el padre Félix de Jesús tuvo que partir para Francia en 1904, Conchita hace una síntesis de lo que ella veía en Félix de Jesús. Y esto yo los invito a que de verdad abran sus oídos y se imaginen una escena así, de alguien que se va, ¿verdad?, y que quisieron profundamente y que lo vieron como un hijo, como un padre y como un amigo. Escribe en su cuenta de conciencia, dice, ayer por la tarde despedida del padre Félix de Jesús, me bendijo a mí y a mis hijos.
Muchas lágrimas corrieron. Le di las gracias entre sollozos y lágrimas de sus bondades para conmigo y mis pobres hijos. Conmigo fue igual, sin cambiar jamás. Desde el primer instante en que nos conocimos hasta el despedirnos, quizás para siempre, jamás en ese año y 4 meses, fíjate, lo tenías contado, vi en su alma un solo pecado venial, y aún en lo de imperfecciones veía que buscaba siempre el hacer lo más perfecto. Sus días en México fueron llenos de sus buenas obras, siempre haciendo el bien, siempre consolando, ayudando y enjugando lágrimas. Oh Dios mío, tú ves, eres testigo del bien que se ha obrado en su alma, en su ansia de pureza, de su sed de dolor, de su delirio por el oasis, de su hambre de perfección y de ser más tuyo. Jesús, llévalo y tráelo con bien y con muchos hermanos que formen tu oasis querido. Señor, óyeme, tú ves que no tengo más interés que tu gloria. Llévalo, tráelo y en todas partes sé tuyo y te dé la gloria. Esa es la verdadera maternidad espiritual y yo creo que es el fruto más importante de Concepción Cabrera de Armida dentro de la espiritualidad de la cruz.